Hola, muy buenos días. El motivo de esta grabación es aclarar un verso mal interpretado, el cual es poco socializado. A través de este queremos indicar dónde están las ovejas a las que se les hace referencia. Nuestro objetivo es alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mensaje va dirigido a todo creyente en el Mashiach Yeshua, más conocido popularmente como Jesucristo. Él dijo en el libro de Mateo 15:24, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aclaremos a qué vino Yeshua la primera vez. Pero antes debemos saber qué ocurrió, cuál fue la causa por la cual se dividió el reino antiguo de Israel. En Primera de Reyes 11, del 1 al 40, nos da a entender cuál es la desobediencia de Salomón. Él siguió las costumbres de las mujeres con las cuales se casó. Eran aproximadamente 700 esposas y 300 concubinas. Vaya, muchas mujeres. Ellas inclinaron su corazón a la idolatría, rompiendo el mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Yahvé. Por esto, Dios decretó que dividiría el reino de Salomón, pero por amor a David su padre no se lo quitó a él, sino al hijo de Salomón llamado Roboam, y dividió el reino en dos partes. Una se la dejó a Roboam y la otra parte del reino se la dio a un siervo de Salomón que había huido a Egipto, llamado Jeroboam. Entonces reinaba Roboam sobre Judá y Benjamín, reino del sur, y Jeroboam sobre las 10 tribus restantes, reino del norte. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se encuentran los descendientes de estas tribus? En el libro de Deuteronomio 28:64 dice, en las consecuencias de la desobediencia, Yahvé te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra servirás. Las 10 tribus pertenecientes a la casa de Israel o de Efraín, el reino del norte, se encuentran dispersas por los 4 puntos cardinales de la tierra, antes del año 722. ¿Y las oportunidades? ¿No es Dios un Dios de oportunidades? Unos años antes de la invasión y deportación a causa del imperio asirio, en el año 722 al 721 antes de la época cristiana, el Dios de Israel envió una serie de mensajeros más conocidos como profetas. Los envió a Israel para que se arrepintieran de su desobediencia. Envió al profeta Abías, a los profetas Elías y Micaías, el profeta Jonás, el profeta Amós y el profeta Oseas. Él dice que le entregará. ¿A quién entregó Yahvé la casa de Israel? En el libro de Isaías 10, 5 al 34, el profeta Isaías nos dice que Yahvé usa al imperio asirio como instrumento de castigo contra la rebelión del pueblo del norte, de la casa de Israel. Cuando este imperio cayó, nunca más se volvió a saber de las 10 tribus de la casa del norte o de Efraín, las cuales se asimilaron, se mezclaron con los demás pueblos. Ellas se esparcieron mayormente por las regiones de Europa, Asia y parte de África, y con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la llegada de Colón a América, venían israelitas huyendo de las persecuciones de la Inquisición católica, y a su vez siendo instrumento para el cumplimiento de algunas de las profecías de la Torá. Todos dispersos por el mundo, todo está perdido. El Señor Dios de Israel dejó una promesa para todos los de la casa de Israel, una profecía, una esperanza en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 15. El Señor dice que algún día reunirá nuevamente el reino disperso de Israel con su hermano Judá. ¿Sabes? Esa profecía o promesa se está cumpliendo ahora. Los reyes de ese entonces eran los pastores del pueblo. Ellos hicieron errar a Israel. De seguro te preguntarás si este mensaje es para ti, ¿verdad? Bueno, entonces escucha. Esto dice el libro de Gálatas capítulo 3, verso 29. Y dice, y si están unidos, o sea, ustedes creen en el Mesías, Yeshua, creen en Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Si has creído en el Mesías Yeshua, Jesucristo, entonces eres de la casa de Israel. Después de la división de los reinos, las personas del reino del norte dejaron de obedecer a Yahvé. ¿Qué pasó con estas ovejas del reino del norte?
¿Por qué se perdieron? ¿Por qué dejaron de obedecer? En el libro de Primera de Reyes, capítulo 14, verso 15 al 16 dice: Yahvé sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había él dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de la diosa Acera, Astarot y Semiramis, enojando a Yahvé y cayendo en esta manera de idolatría. Y él entregará el reino del norte por todos los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Sabes, esa profecía comenzó a cumplirse con la venida de Yeshua, Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 15, verso 24, Yeshua respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él vino por su pueblo, Israel, el cual está disperso por todo el mundo, por los 4 puntos cardinales de la tierra. Una pregunta: ¿por qué él le llama a la casa de Israel las ovejas perdidas? ¿De dónde salió ese sutil apodo? Bueno, en Jeremías capítulo 50, verso 6 dice: Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Y también el libro de Ezequiel 34, 6 dice: Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare ni quien preguntase por ellas. Entonces él a su pueblo lo llama ovejas. Solo es a su pueblo Israel al que él llama así. Ovejas, no hay otras ovejas sino solo Israel. Él te está llamando, te estamos esperando, ¿sabes? Aunque te debes estar preguntando: ¿qué debo hacer ahora? Bueno, te invito a hacerte unas preguntas en base a estos textos. Libro de Juan, capítulo 14, verso 15. Dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 29 dice que si tú has creído en el Mashiach Yeshua, eres heredera de Abraham, del linaje de Abraham, y heredera de las promesas. ¿Cuáles promesas? En el libro de Juan 10, 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Soy una oveja de Yeshua, Jesús? Mateo 15, 24. Yo solo he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Viniste por mí, Yeshua? ¿Soy una oveja perdida de la casa de Israel? Entonces, toda persona que cree en el Mashiach, Jesús, el cual su verdadero nombre es Yeshua, que esté allá afuera y esté en alguna denominación o no, le informo que Yeshua HaMashiach vino por usted, por ti. Vuelve a casa, mi hermano. De esto se trata la parábola del hijo pródigo, un padre y 2 hijos, la casa de Judá y la casa de Israel.